Me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso, en primer lugar, a Leticia Feria, directora operativa de Reale Blue Services. Muy buenos días. Muchas gracias. Karin García, directora de negocio corporativo de OnLegal. Muy buenos días. Gracias, Karin. Y, por supuesto, a nuestra querida colega Estefanía Rodríguez, Innovation Programs and Startup Relations Manager del InsurTech Hub de Múnich. Muchísimas gracias. Estefanía, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos nuevamente. En mi caso es la tercera vez que los acompaño. Como dijo anteriormente, trabajo para InsurTech Hub Múnich y estoy aquí conectando con un ecosistema tan efervescente como el español en lo que tiene que ver con innovación en el sector de seguros y también, obvio, haciendo un poco de scouting de startups. Bueno, me acompañan Karin, Leticia, ya lo comentaba, de OnLegal y de Reale Seguros y Reale Blues Service. Y bueno, quería dar inicio a esta charla respecto a cómo como sector podemos asegurar el bienestar de lo que es el segmento senior de nuestra población. Y me gustaría comenzar contextualizando un poco de cuál es la realidad actual, ¿no? En España, de acuerdo a los datos que nos aporta el INE, tenemos un 20% de la población actualmente que supera los 65 años de edad. Y es un dato que tiende a crecer y se estima que para 2050 vamos a tener un 40% de la población con más de 65 años de edad. Y naturalmente esto genera cambios en sus necesidades y también cambios en lo que tiene que ver con las estrategias con las cuales llegamos a esa población. Todos en algún momento estaremos ahí también, ¿verdad? Pasaremos al menos un tercio de nuestra vida en calidad de retirados o de jubilados, por lo cual nos compete también como consumidores ver qué hay más allá de lo que es la oferta tradicional del sector de seguros. Y como dato no menor también tenemos el hecho de que en España, de momento, es un país destino de muchos de estos retirados y hoy por hoy hay más de 400.000 extranjeros con más de 65 años también haciendo uso de los servicios que ofrece el sector, ¿verdad? Y bueno, suma un poco a este cuadro de dificultades o de retos o de oportunidades que tiene el sector, en donde también, por ejemplo, incorporar la asistencia legal es una de las oportunidades que se plantea como forma de planificación de esta instancia de retiro. Entonces, bueno, quería tener una instancia de conversación con ustedes para saber exactamente cómo ven ustedes esa evolución de este perfil de lo que es el jubilado, el retirado, el senior en la sociedad española. A ver, yo creo que el perfil del senior ha evolucionado significativamente, bueno, porque se ha ampliado mucho la esperanza de vida, por la adopción de nuevos hábitos de consumo, por la digitalización y ciertamente estamos hablando de un segmento muy heterogéneo donde hay distintos mercados destinatarios que son la base que nosotros tomamos para construir las soluciones. Y que, bueno, como tú bien decías, al final representa el 20% del censo total del país y obviamente esto marca mucho la agenda de nuestro sector. Nosotros el año pasado, desde la perspectiva legal, hicimos un estudio asegurando el bienestar del senior en la longevidad y el 63% de los seniors encuestados respondieron que su segunda mayor preocupación a la hora de afrontar el poder tener una longevidad independiente son los trámites legales y administrativos. Esto hace bastante cuenta de cuál es su segunda preocupación por debajo de la soledad. Luego creo que desde el sector legal lo que hemos visto, cómo ha evolucionado este perfil, es que hemos pasado de tener un enfoque como muy reactivo y ocuparnos básicamente de la gestión de la herencia a tener un enfoque muy proactivo, empezar a hablar con el cliente en una etapa mucho más inicial, incluso antes de su jubilación, y empezar a preparar y asesorarle para la planificación de todas las fases futuras y ocuparnos por él de lo que va a suceder. Y es que también, como tú has comentado, vamos a pasar más de un tercio de nuestra vida jubilados. Entonces, tiene mucho sentido que desde los servicios que están asociados en las pólizas acompañemos al cliente en todo este proceso. Naturalmente. Leticia. Exacto. Complementando lo que dice Karin, es verdad que llevamos muchos años en el sector estudiando el segmento senior y sobre todo estudiando cómo acercarnos a ellos. Tenemos clientes en nuestras carteras que son senior, tenemos mediadores que son seniors, los tenemos ahí al alcance de la mano
y realmente la sensación que tenemos es que no estamos aprovechando todas las oportunidades que esta economía silver nos está dando, con diferentes enfoques, porque realmente al final casi todas las compañías, como comentaba Karin, hemos empezado a aproximarnos al senior desde la vertical que dominamos, en este caso desde el producto. Las compañías que son más enfocadas en la salud, pues desde todos los temas de salud y cuidado, temas legales, etcétera. Pero al final, cuando hablamos de cómo ha evolucionado, cómo hemos evolucionado nosotros y cómo ha evolucionado el senior no es un segmento de población que va, por otro lado, al resto, es decir, todos los eventos, la evolución de los riesgos, toda la transformación digital que se han comentado en las anteriores ponencias, nos está impactando también a este segmento. Y particularmente me gustaría destacar el momento clave que fue la pandemia. Ahí sí que todos nos transformamos y, por supuesto, el público senior aumentó mucho y fue mucho más consciente de la necesidad de conexión que tenía con sus seres queridos. Porque uno de los problemas o uno de los pains principales que tiene el senior es esa conexión y ese no perder la relación social, el entorno social que tiene con sus familiares y con su círculo más cercano. Entonces, yo creo que ha habido una evolución que igual le ha ocurrido al senior que al resto de segmentos, o sea, no podemos dejarlos aislados, se han visto impactados igual, y que a raíz de la pandemia es verdad que sí que se han dado cuenta, han acelerado como su transformación y como su velocidad de conexión, quizá incluso sus capacidades digitales que les pillaron a muchos ahí, para poder asemejarse al resto de segmentos de la población. Entonces, yo distinguiría esos dos momentos porque creo que han sido claves. Desde el sector, es verdad que nos estamos aproximando desde muchos ámbitos y una clave que yo creo que todas las compañías nos estamos dando cuenta últimamente, compañías, grupos aseguradores, es que tenemos que mirar más desde arriba, desde el ecosistema, desde todos los actores que forman parte del mundo senior, no solamente las verticales de aseguradoras o de servicios, sino incluso todo el mundo de las startups, de insurtech, de compañías que pueden facilitar la vida al público senior. Que por otro lado me gustaría decir que nosotros en estudios también que hicimos anteriormente, hace ya tiempo, una de las cosas curiosas de este segmento es que no se autodenominan como senior, por lo menos el senior que todavía no ha llegado a jubilarse. Nos cuesta mucho asimilar que ya estamos entrando en una edad madura y parece que lo vemos como muy a largo tiempo. Entonces, recuperando también algunas de las palabras que se han comentado en las sesiones anteriores, creo que esa adaptación por parte del sector asegurador, esa anticipación o concienciación que comentaba Karin y comentaban en ponencias anteriores, es muy importante porque no podemos llegar al senior en la última milla, es decir, cuando ya se ha desencadenado una patología o cuando ya tenemos el problema encima. No, tenemos que llegar mucho antes y sobre todo que crear conciencia desde nuestro sector de cómo prepararnos para ese momento, que es clave. Bien. Karin, consulta respecto a qué ves tú como actividades claves justamente para desarrollar servicios que sean altamente personalizados y atendiendo estas nuevas necesidades que necesita esta nueva población. Pues para responderte a esta pregunta voy a tomar como punto de partida un dato del estudio que hicimos el año pasado, y es que el 60% de los seniors que encuestamos respondió que no tiene ningún profesional o que no tiene ningún experto legal de referencia para poder afrontar cómo quieren dejar y cómo quieren atar toda la parte de deseos para vivir su longevidad. Es decir, el 60% declaró, manifestó no tener un profesional de referencia. Únicamente el 14% manifestó acudir a abogados o acudir a asesorías, ¿no? Entonces, esto nos hace replantearnos clarísimamente que las dos claves para construir y para llegar y para acercar los productos y los servicios tienen que ser, en primer lugar, o al menos desde nuestro punto de vista, en la construcción del producto, hacer una construcción proactiva desde el producto principal asegurador que facilite a la red comercial bueno, pues ese discurso y sobre todo tener presencia en todos los momentos claves del cliente. Y luego, en segundo lugar, que es lo que más nos demandan y lo que mejor se percibe, que
el protocolo de servicio y la atención sea muy personalizada, con mimo al detalle, con una medición del NPS muy continua y luego también por detrás, porque todo esto tener una red de prestadores de servicio hiperextensa, porque esté donde esté esa persona, pues hay que atenderle con el mismo estándar de calidad. Sin duda. Leticia, tú comentabas esto de pequeños segmentos dentro de lo que es el grupo de retirados o jubilados. Contame un poco cuáles son esos segmentos y siguiendo un poco con la pregunta que estábamos desarrollando, ¿cómo desarrollar servicios personalizados para cada uno de esas categorías dentro del segmento de lo que globalmente llamamos senior? Pues yo diría lo primero, conociendo cómo está segmentada tu cartera y haciendo un análisis profundo, porque al final tu cartera va a estar segmentada de una forma muy equiparable a cómo está segmentada la sociedad. Es decir, sabemos que hay una tipología de senior que es el que ya ve la jubilación más cerca, el que ya ha comenzado seguramente a canalizar a través de la previsión o de algún instrumento de ahorro su patrimonio para poder tener pues, cubierta esa descobertura que normalmente tenemos cuando pasamos a ser pensionistas, por decirlo de alguna manera. Sabemos que nada más jubilarte hay otro segmento que es al que llamamos un poco el senior más, por decirlo así, coloquialmente disfrutón, es decir, el que está en ese momento de vida activa, todavía está físicamente bien, realmente tiene todas sus capacidades, tanto cognitivas como físicas, de forma extraordinaria. Entonces, ese es el senior más activo y el que todavía no ve cerca una dependencia porque no le ha sobrevenido ninguna patología. A la vez, ese senior, en ese momento de jubilación, incluso antes, puede tener padres o familiares mayores, que ese es el último segmento, por decirlo así. A partir más o menos de los 80 años, cuando ya normalmente tu estado físico y tu estado mental empieza a bajar y sobrevienen algún tipo de problema que tienes que tener previsto desde antes. Porque lo que comentaba al principio, al final siempre nos acordamos cuando tenemos ya el problema encima. Y el gran problema que hemos visto cuando hemos estudiado el segmento es que realmente nunca no sabes a quién acudir. Es verdad que la mayoría de asegurados perciben a las aseguradoras como una posible prescriptora de servicios o de consejos de asesoramiento en el caso de que tengan un problema, quieran contratar un seguro o un servicio. Pero en el caso del senior, lo que decía antes, tenemos que estar mucho antes creando conciencia. Me parece muy interesante lo que comentaba Karin de los dos aspectos a la hora de desarrollar servicios. Uno, la personalización. Teniendo claro el segmento, obviamente puedes ir adaptando la oferta de productos y servicios a esos segmentos distintos que encontramos en el senior. Y, por otro lado, el tema del protocolo de atención. Es verdad que no puedes dar aunque tu servicio sea estándar o tus prestaciones, digamos, higiénicas sean para todos las mismas, porque tenemos altos estándares de calidad, pero tienes que personalizar otra vez mucho esa atención en función del segmento. Sabemos que los senior cada vez son más digitales, pero todavía les gusta el mundo analógico, todavía hay un grupo de personas que siguen prefiriendo una atención telefónica. Entonces, ya no es solamente la vertical de desarrollo el seguro, incluyo el servicio o lo presto colateralmente, sino el cómo lo presto. Para mí es clave en esa oferta enfocada al senior. Perfecto. Y un poco siguiendo con la misma línea, la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos entonces que todos estos diferentes sectores, segmentos con diferentes necesidades, reciben de alguna manera un servicio igualitario que contemple a todos ellos, desde tu perspectiva? A ver, yo creo que en el sector nos estamos ocupando activamente por hacer llegar todos estos servicios que estamos comentando a través de los productos, ¿no? Es verdad que hay que centrar mucho más el tiro en la parte preventiva y en dar acceso simplemente. Muchas veces el cliente no quiere que esté todo cubierto, simplemente tener acceso. Y pongo como ejemplo, por ser breve, dos ejemplos que hay a nivel sectoriales. Uno lo conocí en la Semana del Seguro, que es una compañía de salud que ha creado un producto de salud que no tiene limitación en la suscripción a la hora de la edad o del estado de salud, valga la redundancia,
y luego tiene un sistema de copagos con recargas y eso, pues mira, al final no estás dejando a nadie fuera. Ya no tienes la barrera de los 65 que teníamos hace muy pocos años, ¿no? Y luego voy a poner un ejemplo que estamos trabajando nosotros, que nos pidieron mejorar el value for customer y cuantificarlo tanto objetivamente como cualitativamente en un producto de vida ahorro, ¿no? Y ahí damos asesoría legal para realizar los poderes preventivos y ahí lo que hicimos básicamente, ¿no?, para acercar todo esto fue crear un protocolo de servicio como muy personalizado y muy cuidado al detalle que permite pues que la compañía y el cliente lo vea todo esto de una manera distinta. Bien, tenemos que cerrar por una cuestión de agenda, pero hablamos un poco entonces de un seguro que acompaña la cotidianidad, hablamos entonces de la herramienta legal como predicción. ¿Qué otros conceptos querrían compartir con la audiencia un poco como para cerrar lo que tiene que ver con el bienestar y cómo asegurar el bienestar al segmento senior? Bueno, yo como cierre diría que al final debemos trabajar todos juntos, tanto en el sector como con lo que comentaba antes, con el resto de actores que hay, tanto públicos como privados. Y para mí, desde el punto de vista de los servicios, creo que ya hemos evolucionado. Ya no es solamente aquello que hace que toques el seguro, aquello que hace tangible el seguro, sino que al final los servicios dentro de la oferta o colaterales son lo que dan el valor a esa propuesta con la que nos plantamos delante del senior y con la que queremos abordar al senior. Para mí sería un elemento diferencial. Yo diría que si vamos a vivir más de un tercio de nuestra vida jubilados, creo que el sector tiene en lo que es toda la parte de protección legal una herramienta muy poderosa para estar presente en la preparación de las fases futuras de los clientes. Perfecto, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Gracias.